hermano Eliezer Ariel. ¿Es Eliezer Ariel o Ariel Eliezer? Eliezer Ariel, y el único Serrut que yo conozco. Pase por favor, pa. Bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Espero que Dios los esté bendiciendo. Es para mí siempre un gusto y agradecido con Dios, con el Señor, con los pastores y con ustedes por la paciencia de estar compartiendo la palabra una vez más. Me alegra mucho. A los hermanos que están en la casa, que no hemos visto en meses, que no he visto en meses, pues un gran saludo también. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos has tenido con bien, y si hemos pasado por pruebas, Señor, pues tú nos has sostenido. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá, y también porque tú nos has revelado tu palabra y tú nos has dicho qué hacer. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a la deriva, sino que sabemos cuál es tu voluntad para con nosotros. Dame sabiduría para poder explicar el tema de hoy, y abre nuestros corazones, Señor, para entenderlo y practicarlo. En el nombre de tu Hijo, amén. Bien, esta semana hemos estado viendo doctrina de la Biblia, ¿verdad? Como el pastor mencionó, comenzamos con la autoridad, que lo dio el pastor Emerson, la inerrancia, que lo dio Marcos, y el día de hoy nos toca un tema que yo considero un tanto difícil, porque es un milagro, y explicar un milagro es un tanto difícil. Vamos a ver, espero que se comprenda. Durante esta semana hemos estudiado la Biblia, y la Biblia es la revelación de Dios para con nosotros. Responde a la pregunta, ¿para qué estamos aquí? Responde a la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y creo que alguien lo mencionó acá enfrente, que uno de los libros más vendidos con contenido cristiano es Una vida con propósito. Mucha gente se anda preguntando, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito atrás de todo esto? Yo me levanto, escucho las noticias, y es una noticia peor que otra, y que se quitaba el virus y después que viene con todo, y los niños en la escuela, y una gran aflicción, una tras otra. Preocupa. Y la gente también anda buscando la misma pregunta, la solución a la misma pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y lo buscan en otros textos, como por ejemplo el Corán, como por ejemplo el Atalaya que se ha mencionado, como por ejemplo hay otros libros que yo me puse a averiguar, que otros libros la gente considera como religiosos. Aquí hay uno que se llama Bhagavad Gita, que ha de ser muy popular porque tenemos muchos hindús en esta cultura, y un sinfín. ¿Qué es lo que hace la Biblia diferente a cualquier otro libro leído? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? En primer lugar, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Hebreos 1. Hebreos 1, versículo del 1 al 2 es lo que vamos a leer. ¿Ok? Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En primer lugar, la Biblia deja claro, las Escrituras deja claro que Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha revelado al hombre. Y ese es el primer punto a tocar. ¿Qué es esa revelación? Y uno de los primeros temas de la revelación, antes de entrar a la inspiración, que yo quiero mencionar, es una revelación general.
Cuando usted mira al cielo, si ha tenido la oportunidad de ir a acampar o si ha ido a una playa sin luz, nada de luz alrededor. Y aquí ha de ser una muy buena oportunidad ir al lado del sur de British Columbia, allá por Alaska. Y si ha visto al cielo y ve las aureolas boreales, creo que se llaman, o si trata de ver las constelaciones y las estrellas, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Quizás, qué pequeñito soy, o sea, no es nada lo que soy, o qué increíble la creación que Dios ha hecho, porque conoce a Dios. Me imagino que otras personas dirán, wow, ¿habrá otra vida? ¿Habrán más vidas en el universo? ¿Qué sé yo? Cuando usted se le queda viendo a la naturaleza, a la curiosidad de las flores y de los animales, a la perfección del balance de todo lo creado, yo puedo llegar a solo una conclusión: esto no es casualidad. Esto no es producto de un gran boom, esto fue creado y muy intencional. Esto es producto de un arquitecto del universo, al ver tanta belleza alrededor. A eso se le llama revelación general. Es por eso que la Biblia dice que nadie tiene excusa de decir no conozco a Dios. Hay un problema. Pero antes de hablar de ese problema, en la revelación general no solamente sabemos de que existe Dios por la naturaleza, sino que también por nosotros mismos, por el ser humano. Desde pequeñitos, usted sabía cuando se tenía que esconder, ¿verdad? De su papá o de su mamá. El junior, me imagino que yo lo hice también, cuando se escondía, él le escondía solo la cabeza, porque sabía que había hecho algo malo, porque sabía que me había obedecido. Y cómo desde tan pequeños ya existe una moral en el hombre, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Incluso si vamos a la calle, usted va a ver un policía que cuando usted saca el teléfono mientras maneja, le pone la multa. ¿Por qué? Porque hay cosas que se han dictado que son buenas y son malas. ¿De dónde viene esa moral del hombre? Eso también es una revelación de Dios en nosotros. Y el problema que estaba hablando es que esta revelación natural nos condena, porque sabemos que somos pecadores. Algunos dirán, bueno, yo no soy tan malo como el que mata a la gente, pero mentimos a cada rato. Entre esposas y esposos nos agarramos de los pelos y no nos queremos dejar. El que gana, el que dice la última palabra, es el que las puede. Eso es lo que queremos. En la escuela nos enseñan a arrasar con todo el mundo en el trabajo con tal de estar en primer lugar. La moral que tenemos nos condena. Dice Romanos 2, 14 y 15 en la pantalla. No es necesario que lo busquen, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Otra parte de la revelación es nuestra conciencia, y aparte de eso es también la eternidad en nuestros corazones. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de usted. ¿Cuántos nos levantamos acá pensando lo que vamos a hacer mañana o la otra semana? Y así, no importa la edad, no importa por lo que estamos pasando, siempre estamos pensando de que hay un mañana. Y esta enfermedad sí que ha puesto en contexto el asunto. Mandé un email hace poco, o recibí un email, mejor dicho, algo que tenía que hacer en octubre para este cliente. Y el email ya no es necesario contestarlo, porque de un día y para el otro, el cliente ya no estaba, ya había fallecido. Y así es una historia tras otra en este tiempo. Pero vivimos aún así con una conciencia y un conocimiento de que hay un mañana.
En caso de los cristianos, nosotros tenemos fe que vamos a estar una eternidad con el Señor. Pero la realidad de la persona que no cree en Cristo es que va a estar una eternidad en condenación. No somos que hemos sido infinitos, todos tuvimos un principio, pero vamos a tener una eternidad con Dios o en condenación. Entonces, la revelación general nos condena, no nos puede salvar. Se necesita de una revelación específica para decirnos, este es el camino. Y Dios se ha revelado como ya lo leímos. Dios se reveló por medio de hechos directos, como en Génesis 2, 16, 17, que lo leímos hace poco con discipulado en la tarde. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Eso es Génesis 2, 16, 17, escrito por Moisés. Y mandó Jehová Dios al hombre. Hablaba directamente diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Si usted abre su Biblia y si usted le estudia y si usted se anda preguntando qué será lo que quiere el Señor de mí y anda buscando una revelación de parte de alguien que le llegue a la casa y le diga lo que quiere el Señor para usted, basta con que abra la Biblia, busque un versículo donde esté un mandato del Señor y vamos a hacerlo. ¿Ok? Basta con cerrar la boca cuando le dice la Biblia, cierre la boca y no desquitarse. ¿Okay? Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Y desde un principio el Señor se revelaba. También Dios se revelaba a través de sueños y visiones, como por ejemplo en la visión de Isaías 6, 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estaba viendo una visión. Dios se revelaba también, no solo de forma directa, como ya lo vimos en el caso de Adán y Eva, como lo podemos ver en el caso de Moisés, como lo podemos ver en el caso de sueños y visiones a través de Isaías, y lo mismo sucedía con Daniel, cuando vio una visión y le podía revelar los sueños a otra persona, o a Juan en el Apocalipsis cuando él veía lo que iba a suceder y trataba de explicar lo que iba a suceder al final de los tiempos. Dios se reveló. Dios se reveló también a través de Jesucristo. En Juan 14, 9 dice lo siguiente, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Pues Dios también se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Si usted quiere saber cómo es Dios, lea las Escrituras. Vaya a buscar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que Jesucristo decía, y ahí va a encontrar la manera en cómo se ha revelado Dios. Porque él dice el Señor, las palabras que tú me diste, esas son las que yo digo, y no digo más otras. Lo que el Dios quería que dijera, Jesús lo dijo. Recapitulando, Dios habló a través de líderes del Pentateuco. Moisés habló a través de reyes como David, como Salomón. Habló a través de profetas como Jonás. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento son 39 libros, en el Nuevo Testamento son 27 libros, y en estos 27 libros habló a través de un cobrador de impuestos, a través de un doctor, a través de un un ex líder religioso, a través de pescadores, etcétera, etcétera. Observe cómo Dios utilizó medios normales, personas normales como usted y como yo. Cuando usted lo lee y le ve todos sus errores, dice,
yo me identifico con este error. Son personas totalmente normales. Y ese es el milagro que yo quiero hablar el día de hoy. Cómo Dios utilizó personas normales, cómo Dios utilizó su entorno para dejar escrito lo que Él quería decir palabra por palabra, de tal manera de que no hay un error en la Biblia y que es infalible y que es inspirada por Dios. Menciona, antes de entrar a un versículo de 2 de Pedro 1, 20, 21, solo quiero mencionar el punto final de la revelación. La revelación es Dios dándose a conocer y la inspiración es la manera de cómo lo hace. La revelación, Dios dándose a conocer, y la inspiración es cómo lo hizo. La revelación es el contenido y la inspiración es el vehículo. Primera de Pedro 1, 20, 21. Dice así. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Muchas gracias. Entendiendo primero esto. ¿Quién es el escritor? Pedro. Observe bien. Cuando yo les pregunto, ¿quién escribió Segunda de Pedro? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Pedro. Entonces, cuando yo digo, entonces, ¿Dios escribió Segunda de Pedro o fue Pedro? Y ese es el punto. Ahí es donde vamos al milagro, pero lo vamos a estar repitiendo. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto. Pedro estaba preocupado por los hermanos en Asia Menor, porque había una ola de otras religiones que trataban de sacar a la gente del contexto y desviarlos de la palabra buena, de las escrituras. Eso es lo que le preocupaba a Pedro en este caso. Y si usted, escuche bien esto, si usted va a permanecer en el Señor, tiene que entender primero esto, porque esto es base. Si no, a la vuelta de la esquina usted va a creer una cosa, en 5 años usted va a creer otra, en 10 años usted no va a creer nada. Porque tiene que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la Nueva Versión Internacional tenemos el 20 y el 21 también. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y 21, porque la profecía no ha tenido ningún origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué les pareció la lluvia hoy? Yo tuve que trabajar desde la casa y veía afuera y estaba lloviendo, y volví a ver una hora después y llovía más fuerte. Y cuando venía para acá estaba recontra lloviendo. Yo decía, este es un mensaje del Señor, pero gracias a Dios aquí estamos. Y era una lluvia horrible. En El Salvador llueve igual. Y yo me acuerdo que de niño, porque no existía el Nintendo en esos momentos, yo andaba buscando con qué distraerme. Y teníamos un patio donde cuando llovía se empozaba el agua y era como mi piscina artificial. Y yo salía corriendo a hacer los barquitos de papel y los ponía a un lado, y si era posible le ponía hormigas encima, y me gustaba ver cómo iba el barquito por la corriente hasta la parte donde llegaba la tubería. Y salía corriendo a la calle a ver si salía al otro lado. No salía. Y lo repetía. Lo único que lograba era tapar la tubería. Pero me gustaba ver cómo el barquito iba fluyendo a través de la corriente. Esa palabra en 2 de Pedro 1, 21, que dice inspirados, que es el tema de hoy, es exactamente lo mismo
impulsados por el Espíritu. Y es por eso que lo vemos en la Nueva Versión Internacional como impulsados. Esto significa que Dios movió a estos hombres de tal manera que cuando se escribió la Escritura no estaba poniendo la interpretación particular, no estaba diciendo Pedro, yo creo que la Escritura fue escrita así. No estaba diciendo Pablo, yo creo que el amor debe ser puesto así, sino que Dios utilizó un medio milagroso para que a través de la vida de ellos se escribiera la Escritura tal y como Dios quería que estuviera. ¿Okay? Y eso es importante. La Biblia no es el resultado de voluntad humana, es un libro cuyo autor es Dios a través del Espíritu Santo, moviendo escritores humanos para escribir exactamente lo que Dios quería que fuera dicho. ¿Okay? Y eso es importante. Y el segundo versículo que vamos a leer es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que lo leímos hace un momento. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué situación estaba pasando acá? ¿Quién escribió 2 de Timoteo? Pablo. Y Pablo quizás solo pasaba en la cárcel. Cada vez que voy a ver la historia de un libro y veo dónde es que estaba Pablo, en la cárcel. O sea, ya a veces ni voy a buscar porque siempre estaba en la cárcel. En esta ocasión, sí, también estaba en la cárcel. Y de esta sí ya no salió. Pablo se estaba despidiendo de su discípulo y le preocupaba algo a Pablo. Algo le preocupaba de Timoteo. Así que le dijo que él también tenía que perseverar en la fe como un buen soldado. Como alguien que corre la carrera y que gana y que llega. Así que le dijo, Timoteo, tú tienes que perseverar en la doctrina, en eso que te enseñó tu abuela, así como me lo enseñó mi abuela. Saben que cuando vine acá por primera vez oí los himnos. ¿A quién le oí yo esos himnos? A mi abuela. Con ella me aprendí versículos, con mi mamá me aprendí versículos. Yo tengo la dicha, la bendición de sentir que es escuchar de la palabra de Dios desde pequeñito. Y eso le pasó a Timoteo. Timoteo le dijo, desde pequeño tú has sido instruido en las Escrituras. Pues eso es lo que tú tienes que hacer, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí está otra vez la palabra que estamos estudiando. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien. ¿Qué es lo inspirado en este versículo? Según el 16, ¿se fijó? Toda la Escritura. Lo inspirado es la Escritura. Cuando hablamos de inspiración, ¿qué se le viene a la mente? Cuando usted se siente inspirado. Yo a aquel me lo imagino que está inspirado cuando está con, ¿verdad?, su esposa, con tu esposa. Entonces se inspira, quizás le escribe poemas. ¿Verdad? Con Mónica una vez me inspiré y le saqué una canción y me lo sigue pidiendo hasta el día de hoy. Pero solo fue de novios que lo hice. Cuando hablamos de inspiración, eso se nos viene a la cabeza, pero esta palabra, inspiración, no tiene que ver con esa inspiración que se nos imagina, sino que viene de la palabra theoneustos. No sé si lo dije bien, pero está en griego, así que no importa. Pero de ahí viene, y lo que significa es respirada o exhalada. En estos momentos yo estoy hablando y lo que está pasando es aire a través de estas cuerdas vocales y se produce un sonido. Y la mejor manera de explicar esta parte tal vez pueda ser con Salmos 33:6, que dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Dios habló y habló a través de estas personas de carne y hueso para dejar algo totalmente perfecto y sin errores. Hay mucho que quiero decir, pero por cuestión de tiempo, pues no lo vamos a poder ver todo, pero vamos a poner en un juicio la inspiración. Ya vimos que es inerrante y ya vimos la autoridad de las Escrituras y lo vamos a poner en juicio. Y si voy a poner en juicio a la inspiración, yo quiero pedir 3 testigos que pasen y que me digan por qué la Biblia es inspirada. El primer testigo que quisiera yo que pasara y que defendiera las Escrituras para ver si es inspirada son los mismos escritores. ¿Qué dicen los mismos escritores con respecto a las Escrituras? Usted sabe que 3,800 veces mencionaron que lo que estaban escribiendo es la palabra de Dios. El Señor dice esto, el Señor dice aquello, 3,800 veces. Veamos qué dice Moisés en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Este es el mandamiento de Jehová vuestro Dios. Moisés, ¿quién estaba diciendo lo que estaba en Deuteronomio? Jehová. ¿Qué más decían otros profetas? Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y lo que quería Dios que se dijera a través de los profetas lo dijeron. ¿Okay? Lo que se está escribiendo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, según los mismos escritores del Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Ahora bien, veamos qué pensaban los escritores del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 320 citas del Antiguo Testamento y al menos 1,000 referencias al Antiguo. ¿Okay? Veamos unos cuantos de ellos. Veamos 2 de Pedro 1:21, que ya lo leímos, pero me gustaría que lo reflexionáramos. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que se levantó Pedro y dijo, tengo ganas de escribir escritura el día de hoy. No, el Señor le dio esa voluntad a Pedro. Y fue voluntad del Señor a través de su Santo Espíritu. Aquí mismo quedó claro, dice que hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el autor de Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué creían los escritores del Nuevo Testamento con respecto a las Escrituras? Que Dios habló. Y eso es lo que estamos hablando en este momento. Veamos Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Quién dijo esto en el principio de esa frase? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré. En el 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo dijo Jehová según Génesis 12:1. Ahora vayamos a Gálatas 3:8, escrito por Pablo. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se comprende? Aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento para referenciar las Escrituras y no solamente eso. En Génesis dice,
pero Jehová había dicho. Y aquí Pablo está diciendo la misma palabra, pero está diciendo que la Escritura lo dijo. Entonces, para Pablo decir Escritura es decir lo mismo que decir Jehová, es decir lo mismo que decir Dios. Lo que se ha revelado en la Escritura es porque Dios lo ha hablado. Y cada vez que usted ve a Pablo diciendo eso es porque es lo mismo Escritura que la palabra de Dios, que es lo que estamos afirmando. Veamos un punto más. ¿Qué pensaban los escritores del Nuevo Testamento? Y este está más difícil con respecto a los escritores del Nuevo Testamento. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento pasaron 400 años con respecto al Nuevo. Y las escrituras, casi la mayoría de las referencias es el Antiguo Testamento. Pero ¿qué referencia hay del Nuevo Testamento, de escritores del Nuevo Testamento con ellos, con respecto a ellos mismos? ¿Es también escritura? Que dice Primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, cuando estaba hace unos cuantos años, hice un gran descubrimiento de lo que eran esas letritas en medio de los dos columnas de la Biblia, unas letritas pequeñitas, y que precisamente en la mía tiene una A. Cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene una A, lo cual me lleva a, si lo encuentro por acá, Deuteronomio 25:4, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25:4. Y la segunda parte dice, y digno es el obrero de su salario, Lucas 10:7, tengo yo acá. Y si vamos a Lucas 10:7, es, y posad en aquella misma casa, y comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Aquí está hablando de los pastores, aquí está hablando de los ministros, que es digno de su salario. Al igual, en esta parte de Primera de Timoteo, que es escrita por Pablo, está refiriéndose a las Escrituras. Una parte en Deuteronomio y otra parte en Lucas y Mateo. Entonces son escritos del Nuevo Testamento en donde se hace una referencia a las Escrituras también. Según Pablo, también las Escrituras, la palabra de Dios también se encuentra en el Nuevo Testamento. Y así, hermanos, tengo muchos versículos acá. El segundo testimonio es Jesucristo, que Él dijo lo siguiente en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y usted va a ver desde Génesis, que lo vimos hace poco, que la mujer iba a poner el pie en la cabeza de la serpiente y la iba a herir en el calcañal, algo así. Está haciendo ya una referencia a Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el último libro, hasta la última palabra, el tema es el mismo. 1500 años, a través de más de 40 escritores, todos escribieron el mismo tema, el cual es Jesucristo. Y el último testigo que quiero mencionar con referencia a la inspiración de las Escrituras es el testimonio del Espíritu Santo. Cuando usted tiene en su corazón a Jesucristo y usted tiene ese sentimiento de lo que usted lee es la palabra de Dios, cuando usted está desesperado y usted abre la Biblia y busca las promesas de Dios y lo llenan, y cuando usted ve su vida transformada, esa es la confirmación del Espíritu Santo de que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Si alguien ha estado escuchando esto o pensando mientras hemos hablado de la inspiración y ha puesto 1001 excusas o objeciones con respecto al tema, no, pero es que aquí hay un error, no, pero es que aquí hay otro, mi estimado, ese trabajo lo hace el Espíritu Santo en uno. Nosotros podemos dar gracias de que lo podemos comprender y que Dios nos ha dado la Escritura y que lo aceptamos como inerrante e inspirado.
De tal manera que cuando nosotros abrimos nuestra Biblia encontramos cosas maravillosas como por ejemplo Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque no estamos estudiando palabra de hombres, que quizás ni le haríamos caso, porque ¿qué nos va a decir un hombre? ¿Qué nos va a decir un hombre con respecto a lo que es prohibido y lo que no es prohibido? Pero lo que está en tu Biblia, Señor, no viene de un hombre, viene de ti, Señor. Y nos has dicho qué es lo que tú quieres de nosotros. Quieres obediencia, quieres que te amemos, quieres que lo demostremos. Quieres que seamos diligentes como soldados, como quien está en una carrera, Señor. Cuesta, a veces nos cansamos, pero gracias, Señor, porque tú nos das aliento. Y no solamente nos has dado tu palabra, Señor, sino que también tu Santo Espíritu. Te quiero pedir que hagas el milagro en aquellas vidas que no comprenden, en aquellas vidas que solo buscan o leen las Escrituras, Señor, para buscar errores o ni siquiera les interesa. Haz ese milagro, Señor, que solo tú sabes hacer y que has hecho aquí entre nosotros. Sigamos orando, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos, por lo que hemos aprendido también, Señor, acerca de la inspiración. Sabemos, Señor, Padre, que tú tenías planes, tú tienes planes para la vida de cada uno de nosotros, para la humanidad. Y fue por eso, Señor, que tú utilizaste personas comunes, personas normales, para poder transmitir, Señor, tu palabra, tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que es el mapa de nuestra vida, la guía, que si buscáramos más, escudriñáramos más tu palabra, Señor, no tendríamos que andar buscando consejos por otros lados, porque ahí está el consejo que tú nos has dado. Por eso, Padre, te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Eliezer, su familia, su esposa, su hijo, Señor, para que tú, Señor, lo sigas utilizando. Oramos, Padre, por las personas que están acá en esta noche, para que podamos reconocer, para que tengamos sed, hambre de tu bendita palabra. No solo los días de culto, sino todos los días. Así, en esa actitud de oración, queremos orar por el milagro más grande, que es la vida eterna. Si usted está acá con nosotros y no le ha entregado su vida a Cristo, el Hijo de Dios, el único camino al Padre, este es el día para que usted abra su corazón y permita que Jesús pueda guiarlo. Jesús pueda ser el Señor de su vida, su Salvador. Si usted está acá y no le ha entregado su vida, nuestros hermanos diáconos están caminando para poder orar con usted y por usted, para que usted pueda tener a Cristo como Señor y Salvador. Si usted está en casita y no le ha entregado su vida, usted puede hacer esta oración conmigo. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por la vida de mis hermanos acá presentes. Gracias por la vida de mis hermanos que están en casita, que hicieron desde un tiempo, que apartaron de un tiempo para poder escuchar tu bendita palabra. Señor, bendice los días que faltan de la semana. Guárdanos con bien, permítenos llegar sanos y salvos hasta nuestro hogar
y síguenos guardando de este virus, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Será hasta el día domingo y recuerde el sábado la entrega de pupusas. Que Dios les bendiga a todos. Bendecida semana.